Bienvenidos una vez más a este espacio donde destripamos las noticias más jugosas, los chismes más candentes y las polémicas más espectaculares del mundo del entretenimiento turco. Soy vuestro anfitrión y hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, el enfrentamiento legal épico entre dos titanes de la actuación, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fervientes admiradores de estos dos talentosos actores. Los hemos visto brillar en pantalla, nos han hecho reír, llorar y enamorarnos de sus personajes. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan y la vida real se entromete con dramas inesperados? Pues prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de película. Este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, un viaje por los entresijos de este conflicto legal que ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada evidencia que se ha filtrado. Analizaremos las posibles causas de este enfrentamiento, los testimonios, las declaraciones y, por supuesto, las consecuencias que esto podría traer para sus carreras y sus vidas personales. Así que sin más preámbulos les invito a que se pongan cómodos, preparen sus palomitas y sus bebidas favoritas, porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que empecemos, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y prepárense para un contenido que les dejará con la boca abierta. Empecemos. Todo comenzó como un susurro, un rumor que circulaba en los mentideros de Estambul. ¿Engin y Tuba? ¿Enfrentados? Imposible. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el humo no sale sin fuego. Y pronto el fuego se hizo visible. Documentos filtrados, declaraciones contradictorias, y una atmósfera de tensión palpable inundaron los medios de comunicación. La primera pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué pudo pasar? ¿Qué desencadenó esta batalla legal entre dos actores que en el pasado parecían mantener una relación cordial, incluso amistosa? Las especulaciones fueron muchas y variadas. Algunas fuentes apuntaban a diferencias creativas en proyectos pasados, otros a disputas económicas relacionadas con contratos incumplidos. También hubo rumores de una posible rivalidad sentimental, aunque por ahora no hay nada confirmado. Sin embargo, el simple hecho de que estas posibilidades fueran discutidas ya generaba un gran morbo. Pero a medida que la información fluía, se hizo evidente que el problema iba mucho más allá de una simple discusión profesional. El conflicto parece haber escalado a niveles personales, con acusaciones graves que involucran temas delicados y controvertidos. Hablamos de difamación, de manipulación, de injurias y de secretos que, al parecer, han salido a la luz. La gravedad de las acusaciones, aunque aún no del todo claras, ya pintaban un panorama oscuro, donde la reputación y el bienestar de ambos actores estaban en juego. La situación se complicó aún más con la intervención de los abogados de ambos actores. Los comunicados oficiales eran escuetos, pero las declaraciones a los medios de comunicación eran bastante claras. Estamos tomando medidas legales para proteger los intereses de nuestro cliente, se escuchaba una y otra vez. Y por supuesto, esto solo alimentaba la curiosidad y la expectativa del público. El lenguaje legal, siempre ambiguo y cuidadoso, daba a entender que se trataba de algo serio, de una disputa que iba más allá de lo habitual. En los últimos meses, el caso ha ido avanzando a pasos agigantados. Se han presentado pruebas, se han interrogado a testigos y se han celebrado audiencias a puerta cerrada. La información que ha trascendido es fragmentada, pero suficiente para entender la magnitud del conflicto. Cada nueva filtración, cada rumor confirmado, cada declaración ambigua, mantenía a la audiencia pegada a las pantallas, sedienta de más información. Uno de los puntos más relevantes ha sido la revelación de supuestas comunicaciones privadas entre Engin y Tuba. Emails, mensajes de texto, llamadas telefónicas, todo esto se ha puesto en tela de juicio para demostrar las supuestas contradicciones y las posibles intenciones ocultas de cada uno. Imaginen la situación, dos estrellas de la televisión turca, expuestas al escrutinio público, con sus secretos más íntimos a la vista de todos. Un verdadero drama. La invasión de la privacidad, la filtración de la correspondencia personal, eran aspectos que añadían una dimensión aún más dramática al conflicto. La opinión pública se dividía, cuestionando la ética de la filtración y el morbo que despertaba. Además, el caso ha implicado a otros nombres importantes de la industria. Productores, directores, compañeros de reparto. Algunos han declarado a favor de Engin, otros a favor de Tuba.
La polarización es evidente y la presión mediática es enorme. La opinión pública está dividida, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans defienden a sus ídolos a capa y espada. Esta red de relaciones complejas, donde cada testimonio podía inclinar la balanza, demostraba la intrincada naturaleza de la industria del entretenimiento, donde las alianzas y las traiciones son pan de cada día. Uno de los aspectos más impactantes de este enfrentamiento es el impacto que ha tenido en las carreras de Engin y Tuba. Ambos actores, reconocidos por su profesionalismo y su talento, se han visto obligados a cancelar proyectos, a posponer grabaciones y a lidiar con la presión mediática. La imagen pública de ambos se ha visto afectada, y el futuro de sus carreras es incierto. La incertidumbre laboral, el daño a la reputación, la dificultad para encontrar nuevos proyectos, eran consecuencias directas del conflicto, que podían incluso marcar un antes y un después en sus trayectorias profesionales. Pero, ¿qué es lo que realmente buscan Engin y Tuba con esta batalla legal? ¿Justicia? ¿Reputación? ¿Venganza? ¿O tal vez simplemente una solución para poner fin a este conflicto que les ha robado la paz y la tranquilidad? La ambigüedad de sus motivaciones, la complejidad de sus relaciones personales, dejaban muchas preguntas sin responder. ¿Es una lucha por la verdad, por la defensa de su honor, o simplemente un intento por proteger sus intereses económicos? En definitiva, el enfrentamiento legal entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un tema complejo y delicado que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Un drama que nos recuerda que detrás de las cámaras y el brillo de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con problemas y con vidas que también se ven afectadas por las luces de la fama. El lado oscuro del estrellato, la fragilidad de la reputación, la presión constante de la opinión pública, son elementos que hacen de este caso un verdadero retrato de la industria del entretenimiento. Profundicemos un poco más en los detalles y las posibles causas del conflicto, analizando algunos de los rumores y especulaciones que han surgido. Posibles causas del conflicto Diferencias creativas Aunque parezca simple, las diferencias creativas en proyectos pasados podrían haber sido la chispa que encendió la mecha. El proceso creativo a menudo es complejo y las discusiones sobre el guión, la dirección, o la interpretación pueden generar tensiones que con el tiempo, se acumulan y explotan. Disputas económicas El mundo del entretenimiento turco, como cualquier otro, es un negocio. Las disputas sobre contratos, pagos, porcentajes de ganancias y derechos de imagen son comunes. Un desacuerdo económico, especialmente si se siente injusto, podría ser una causa de resentimiento y llevar a una batalla legal. Rivalidad sentimental Aunque no hay confirmación oficial, los rumores de una posible rivalidad sentimental siempre están presentes en estos casos. Si bien no hay evidencias que lo confirmen, la posibilidad de un triángulo amoroso, o de sentimientos no correspondidos, siempre genera especulaciones, y en algunos casos, pueden ser el detonante de un conflicto. Intereses en juego La industria del entretenimiento turco es un mundo competitivo. La ambición, el deseo de ascender, y la necesidad de mantener una buena imagen pública pueden llevar a decisiones que a la larga perjudican a otros. Los intereses de productores, directores y agentes pueden influir en las relaciones entre los actores, y en algunos casos, ser el trasfondo de un conflicto. Testimonios y declaraciones Las declaraciones de los abogados de Engin y Tuba han sido escasas, pero claras, la defensa de sus clientes. Los testimonios de otros miembros de la industria, en cambio, han sido más variados. Algunos han apoyado a Engin, destacando su profesionalismo y su carácter, otros han defendido a Tuba, resaltando su talento y su integridad. Estas declaraciones, a menudo interesadas, han servido para polarizar aún más la opinión pública. Consecuencias para las carreras Cancelación o retraso de proyectos El conflicto legal ha afectado directamente los proyectos en curso de Engin y Tuba. Las grabaciones se han pospuesto, los contratos se han renegociado, y la incertidumbre ha reinado en el ambiente laboral. Deterioro de la imagen pública La exposición mediática del conflicto ha dañado la imagen pública de ambos actores. La opinión pública se ha dividido, y las redes sociales han sido el escenario de debates acalorados.
Impacto en la confianza de los productores Los productores y directores podrían mostrarse más cautelosos a la hora de contratar a Enginituba, ante el temor de nuevas disputas o de que el conflicto legal afecte la producción. Repercusiones financieras Las consecuencias legales y la pérdida de proyectos pueden tener graves repercusiones financieras para ambos actores. Análisis del conflicto El caso Enginakurek vs Tuba Büyüküstün es un reflejo de las complejidades de la fama, la industria del entretenimiento y las relaciones humanas. No hay una respuesta simple a la pregunta de qué pasó, ni una solución fácil al conflicto. Cada parte tiene sus razones y la verdad, probablemente, reside en algún punto intermedio. Es probable que el conflicto haya comenzado con un desacuerdo, una diferencia de opinión, o una tensión acumulada. A medida que el conflicto escaló, se involucraron más personas, se filtró información, y la situación se salió de control. La intervención de los abogados, aunque necesaria para defender los intereses de cada parte, solo contribuyó a formalizar y agravar el conflicto. El caso ha puesto de manifiesto la fragilidad de la reputación en el mundo del espectáculo, y la facilidad con la que un rumor, una filtración, o una declaración malinterpretada, pueden dañar la imagen de una persona. También ha revelado la importancia de la privacidad y la necesidad de protegerla, especialmente en un mundo cada vez más expuesto a los medios de comunicación y a las redes sociales. El futuro del caso El futuro del caso es incierto. Se espera que las próximas audiencias arrojen más luz sobre el asunto, y que, finalmente, se llegue a una resolución. Sin embargo, independientemente del resultado legal, el conflicto ya ha tenido consecuencias significativas para Enginituba, tanto a nivel personal como profesional. Lo más probable es que la resolución del caso no sea el fin del conflicto. La relación entre Enginituba, incluso si se llega a un acuerdo legal, difícilmente volverá a ser la misma. La confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Es posible que el caso sirva como un recordatorio para la industria del entretenimiento turco sobre la importancia de la ética profesional, la transparencia en las relaciones, y la necesidad de proteger la privacidad de las personas. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido los detalles más relevantes de este enfrentamiento épico. Hemos analizado las posibles causas, los testimonios, las consecuencias y el impacto que ha tenido en las carreras de Enginituba. Es evidente que este caso aún tiene mucho que dar. Se espera que las próximas audiencias arrojen más luz sobre el asunto y que, finalmente, se llegue a una resolución. Mientras tanto, nosotros, como amantes del entretenimiento turco, no podemos hacer más que seguir la historia de cerca y esperar que la verdad salga a la luz. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que la información que hemos presentado aquí se basa en fuentes públicas y en la cobertura de los medios de comunicación. No pretendemos tomar partido ni juzgar a nadie. Nuestro objetivo es informar, analizar y debatir. ¿Qué opinan ustedes sobre este enfrentamiento? ¿Creen que Enginituba podrán solucionar sus diferencias? ¿Qué consecuencias podría tener este caso para sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Tenemos muchos más vídeos interesantes sobre el mundo de las series turcas que estamos seguros que les encantarán. Hasta la próxima, mis amores. Y que el drama turco continúe. Adiós.